recibir tu palabra, Señor, y que tu palabra cumpla el propósito en cada uno de nosotros. En el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús, te damos gracias. Amén y amén. ¿Pueden sentarse, hermanos? Vamos a hablar acerca de la pureza de la iglesia, hermanos. Amén. Fíjense que en estos textos nos permiten reconocer, hermanos, lo importante que es para nuestro Dios lo importante que es para nuestro Dios la pureza de la iglesia, hermano. ¿Sí? ¿Usted qué cree? ¿Que sea importante para Dios la pureza de la iglesia o no? Lo acabamos de leer, ¿verdad? Estos textos nos hablan precisamente de eso. Porque la iglesia, hermanos, es quien debe de reflejar el amor precisamente de Dios, la misericordia, los valores, precisamente los valores del reino de Dios hacia la gente que no conoce al Señor. Somos nosotros, la iglesia, los responsables, hermanos, de dar a conocer a Jesús, de dar a conocer, hermanos, lo que Él dice a través de su palabra. Y una de las formas de nosotros poder reflejar a Cristo, de poder nosotros evangelizar a la gente, es a través de la pureza de la iglesia. Porque hay gente que viene, hermano, hay gente que nos visita y hay gente que está observando cada cosa que nosotros hacemos, ¿sí? Ahora imagínense, si la gente puede ver lo que hacemos, imagínense Dios. Por eso la importancia, hermanos. Y al observar, hermanos, la manera como vivimos todos aquellos que formamos parte de la iglesia del Señor en este mundo, valdría la pena preguntarnos con mucha seriedad, hermanos, escúcheme bien, ¿lo estamos haciendo? ¿Realmente estamos viviendo de acuerdo a la palabra de Dios? ¿Realmente estamos viviendo como Dios quiere que vivamos como iglesia? ¿Estamos buscando la pureza? ¿Estamos buscando la santidad como Dios quiere? Tendríamos que preguntarnos, hermano, como les decía la semana pasada, en ocasiones es bueno detenernos un poquito, ¿verdad? Y considerar nuestra vida, considerar nuestra iglesia, considerar, hermano, nuestro cristianismo, porque a Dios le interesa. A Dios le interesa nuestra vida, hermanos, nuestra forma de vivir y nuestra forma de ser iglesia también. Hay gente que tiene conceptos equivocados acerca de lo que es ser iglesia, y por eso hoy en día podemos ver tantas iglesias, hermanos, totalmente fuera de la línea, ¿verdad?, de lo que es la palabra de Dios, con una forma de adorar, con una forma de predicar totalmente contraria o nada que ver, hermano, con la palabra de Dios, donde se permiten muchas cosas que violan los principios eternos de la palabra de Dios. ¿Sí, hermanos? En este capítulo 5 de la primera carta a los Corintios, es decir, a la iglesia que se encontraba en Corinto, dice, era una iglesia que estaba ubicada en la región de Acaya, hermanos, a unos 80 kilómetros de Atenas. Y en esta parte de la carta, el apóstol Pablo trata con seriedad y severidad un caso de inmoralidad muy grave, hermanos, que estaba ocurriendo en la iglesia. ¿Sí? Un hombre tenía por mujer a la esposa de su padre. ¿Cómo ven? Tenía por mujer a su madrastra. Imagínense. Y la gente de la iglesia como que se hacían de la vista gorda, como que decían, bueno, pues ni modo, ¿verdad? Todos somos hermanos, pues ni modo, ¿verdad? Porque como le digo, muchas veces nosotros como iglesia, como cristianos, hermanos, le queremos hacer al que somos más buenos que Dios, que somos más misericordiosos, pero no es así.
Lo que Dios acepta es bueno, y lo que no acepta, no lo acepta, hermano. Y punto. Esto es algo que no puede ser y no puede permitirse dentro de la iglesia. Por eso el apóstol Pablo los amonesta. Sí, trata este caso con severidad, trata este caso, hermanos, con seriedad. Este hombre estaba teniendo una relación sentimental con su madrastra, hermanos. El apóstol Pablo corrigió muy severamente a la iglesia, pues estaban tomando una actitud de ligereza y estaban tomando una actitud, hermanos, de jactancia, amén, o envanecimiento ante ese pecado que estaba ocurriendo dentro de la iglesia. Es decir, que en lugar de lamentarse, en lugar de ver aquello como algo que pues aberrante, ¿verdad?, que Dios no tolera, pues la gente estaba tolerando, hermano, ese pecado. Imagínense. Supuestamente, hermanos, por su tolerancia, por su mente abierta, ¿sí? Por su mente abierta hacia el pecado, porque así es como le llaman. Y hoy en día también es algo parecido, hermano, ¿verdad? Hoy en día dice la gente, es que tienes que abrir tu mente, ya son otros tiempos. Y con esa excusa, hermanos, con esa excusa empiezan a tolerar, empiezan a dejar que entren a la iglesia cosas, costumbres, prácticas que ofenden directamente la palabra de Dios. Y hoy en día ya es normal. Y es por eso, hermanos, que el apóstol Pablo tomó una decisión severa, pero necesaria. ¿Para qué? Para cuidar precisamente, hermanos, de la pureza de la iglesia. Ya que ese pecado era algo muy grave, hermanos, aún en una ciudad como Corinto, que era una ciudad donde se practicaba mucho la inmoralidad sexual. Él, dice la palabra de Dios, hermanos, que él decidió expulsar al hombre que estaba enredado en ese pecado, que dañaba tanto el testimonio de la iglesia. Y esto, hermanos, fue para cuidar precisamente la pureza dentro de la iglesia del Señor, y para ayudar a este hombre a tener un verdadero arrepentimiento al sufrir las consecuencias de su pecado. ¿Sí, hermanos? De esta situación que acabamos de ver, hermanos, que ocurrió hace 2000 años aproximadamente, en los primeros días de la iglesia, podemos nosotros tomar también lecciones espirituales muy importantes para la iglesia moderna, hermanos, para la iglesia de hoy. Amén. Tanto para la iglesia local como para cada uno de nosotros personalmente, hermanos, que formamos el cuerpo de Cristo en este mundo. Veamos algunas de estas lecciones muy importantes para la iglesia en la actualidad. Fíjense bien, hermano, ponga mucha atención. En primer lugar, la primera lección es esta: la pureza y la santidad siguen siendo algo muy importante para nuestro Dios, hermanos, en estos tiempos. Así como en aquel tiempo lo era, hoy en día también lo es. ¿Por qué? Porque nuestro Dios no cambia, porque Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Él es santo y seguirá siendo santo por toda la eternidad. Y a Él, hermano, le interesa que su iglesia, que cada hijo de Dios viva una vida en santidad, procurando cada día, hermano, agradarlo. Y principalmente en la iglesia donde se predica su palabra, donde se da a conocer su nombre, hermano, para Él es importante la pureza de la iglesia, el testimonio de la iglesia, hermanos. La Biblia dice ahí en Efesios capítulo 5, versículos 25 al 27, hermanos, estamos hablando, acuérdense, de un caso de inmoralidad, ¿sí? ¿Ustedes creen que en una iglesia pueda haber este tipo de cosas, hermanos? Inmoralidad sexual. Hermano, en la iglesia hay de todo.
A la iglesia llegan gente, llegan personas, mire, que nomás andan a ver qué. Eso es una realidad, hermano. Entonces, la palabra de Dios nos exhorta a nosotros, hermanos, a que cuidemos nuestra vida, a que cuidemos la pureza de la iglesia. Y aquí en este versículo le habla a los maridos y les dice: maridos, amad a vuestras mujeres. Amén. Amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Para qué? Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Gloria a Dios. ¿Y qué más dice? A fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Maridos, amad a vuestras mujeres. Verdaderamente, hermanos, la pureza, que significa cuidarnos del pecado y no dejar que tome control de nuestra vida, hermanos, y la santidad, que es apartarnos de aquellas cosas que no agradan a Dios, sigue siendo y lo serán siempre algo muy importante para el Señor, hermanos. Ya que esto refleja precisamente el carácter y su naturaleza en medio de un mundo, hermanos, en el cual el pecado y la inmoralidad se normalizan cada día en la sociedad. Y yo pensaba en esto y decía: es que realmente, hermano, esto es algo que está ocurriendo. Nuestra sociedad, hermano, cada día va de mal en peor. Cada vez se ven cosas más aberrantes en este mundo. Hablando precisamente en lo sexual, ¿sí? Porque hoy es tan común y tan normal, hombre con hombre, mujer con mujer, ese tipo de cosas, hermanos. Y la sociedad lo ha aceptado como algo normal. Pero ¿qué dice Dios? ¿Qué dice la palabra, hermanos, acerca de esto? Hoy en día, hermanos, ya no, yo creo, ya nada más falta que la sociedad apruebe, hermanos, que se casen entre familiares, o si no es que ya exista eso, ¿verdad? Que se casen hermanos o hijos con la hija con el papá, o ya nada más falta que pase eso, ¿no? O como dicen, yo creo que ya está pasando eso. Y todo eso, hermano, la gente lo está tomando como algo normal. Ahora, ¿qué es lo realmente preocupante? Lo más peligroso, hermano, es que muchas iglesias lo están aceptando. Es más, se está practicando, se está dando dentro de la misma iglesia. Por eso es que nosotros tenemos que, hermano, recurrir a la palabra de Dios y darnos cuenta que esto es algo que a Dios no le agrada. Que nosotros como iglesia no podemos permitir, hermano, que esto suceda dentro de nuestra comunidad como cristianos, como hijos de Dios. Porque nuestro Dios es santo. Y a Él le preocupa, hermano, y a Él le importa la pureza de la iglesia, la santidad de la iglesia, la comunión de la iglesia, hermanos. Apartarnos del pecado, apartarnos de todo aquello que no es agradable para Él. Eso es algo importante para el Señor. Tenemos nosotros que comprender, hermano, que ser hijos de Dios significa ya no seguir viviendo como hijos de desobediencia, sino que podamos nosotros reflejar su naturaleza, que podamos reflejar su carácter, sus valores, por medio de nuestra nueva vida en Cristo. No, porque se supone que el que está en Cristo, dice la palabra, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Amén. Entonces, hermanos, yo digo,
¿Por qué hay tanta gente dentro de las iglesias, hermanos, que permanece en pecado? Que no buscan la santidad, que no buscan la pureza, que no se esfuerzan. ¿Será que no han sido nuevas criaturas? Que no han nacido de nuevo, como la palabra de Dios nos dice en Efesios capítulo 4, versículos 17 al 24, dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles. Fíjense cómo andan los gentiles, que andan en la vanidad de su mente, ¿sí? O sea, ellos se rigen según sus pensamientos, según sus conceptos. Así vive la gente, hermano. A la gente no le interesa lo que diga la palabra. Ellos viven conforme a lo que ellos creen y lo que ellos piensan. Y el mundo cree que pues hay que ser feliz, hay que gozar la vida, no es malo, hermano, gozar de la vida. Ese es el pensamiento del mundo. Pero la Biblia dice otra cosa. La Biblia nos dice, hermanos, que ya no andemos como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido. Su mente está oscura, no hay luz, hermano, de la palabra, no hay luz del evangelio, no hay luz de Dios. Por eso a la gente le da igual, hermano, vivir en pecado, hacer lo que ellos quieren. Ajenos de la vida de Dios, dice la palabra, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Pero fíjense lo que dice el versículo 20: mas vosotros, ¿quiénes, hermanos? ¿Quiénes? La iglesia, los hijos de Dios, nosotros los que hemos recibido a Cristo. Dice el versículo 20: mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, hermano, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Amén, hermanos. Eso es lo que quiere Dios de nosotros. Eso es lo que quiere Dios de su iglesia. Por eso nosotros, hermanos, no podemos ser indiferentes. No solamente yo como pastor, hermano, también ustedes como iglesia. Al ver casos así o al darse cuenta de algo que está sucediendo dentro de la iglesia, usted tiene que, hermano, intervenir y decir: hermano o hermana, esto no está bien lo que tú estás haciendo. Esto ofende a Dios. Esto mancha el testimonio de la iglesia. Y usted tiene que hacérmelo saber a mí como pastor, para nosotros poder hacer algo, hermano. ¿Por qué? Porque ¿saben qué pasa? Por eso esto es causa, hermanos, de que muchas iglesias ¿cómo le puedo decir? Se deshacen, no permanecen. ¿Por qué, hermano? Porque empieza por algo pequeño y luego aquello va echando raíces hasta que se hace grande, y al último ya no podemos, hermano, con ese pecado. Ya no podemos quitarlo. Y por eso muchas iglesias se dividen, muchas iglesias, hermanos, se vienen abajo, muchas obras. Y pasamos de ser una iglesia que antes agradaba a Dios a una iglesia que ahora no agrada a Dios. Por eso el apóstol Pablo tuvo que escribir esta carta a los corintios, porque estaban pasando muchas cosas tremendas dentro de la iglesia. ¿Sí, hermanos? Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Vestidos del nuevo hombre, creado según Dios, dice la palabra, en justicia y santidad de la verdad. La segunda lección, hermanos,
es que la iglesia tiene que estar formada por cristianos, escuche, que anhelamos cada día ser transformados por el poder de la palabra de Dios y por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Amén, hermanos. Ahora yo les pregunto, ¿cuántos realmente anhelamos, hermanos, cada día ser transformados por el poder de la palabra de Dios? ¿De veras, hermanos? Porque mire, cuando realmente hay ese anhelo en el corazón, eso se puede ver en la vida de cada uno. Se ve, se nota. Cuando hay un anhelo de servir a Dios, de agradarlo a Él, de ser mejores cada día, eso es algo que se nota, hermano. Nos podemos dar cuenta y decimos, el hermano, la hermana le está echando ganas, el hermano se está esforzando, el hermano está caminando. Pero también cuando no es así, hermanos, también nos podemos dar cuenta. ¿Sí? Acuérdense lo que dice la palabra de Dios, que el árbol se conoce por sus frutos. Pues algo que nosotros necesitamos como iglesia, como creyentes, es precisamente eso, hermanos, que haya un anhelo dentro de nosotros, ¿sí? De cada día, hermanos, ser transformados por el Señor, de reconocer, claro, que somos faltos, que cometemos errores, hermano, pero de anhelar cambiar, de anhelar ser diferentes, de anhelar cada día, hermanos, que el Espíritu Santo que el Señor puso en nosotros nos santifique, nos cambie, nos transforme cada día y seamos mejores, hermanos. Por eso dice la Biblia en 1 Corintios capítulo 5, donde estamos, los versículos 6 al 8, dice: no es buena vuestra jactancia. Le estaba diciendo a los corintios, no es bueno lo que ustedes están haciendo, porque un poco de levadura, es lo que les decía, hermanos, leuda toda la masa. Cuando nosotros permitimos algo, al cabo, pues, ¿qué tiene? Es un poquito, eso que nosotros miramos insignificante, hermano, al rato, mire, va a estar así grande. Así como la levadura leuda toda la masa, hermano, así el pecado hace lo mismo en la vida de la iglesia, en la vida del creyente. Por eso Pablo le dice: no es buena vuestra jactancia, no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa. Y les dice: limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura y de sinceridad y de verdad, hermanos. Seguramente muchos cristianos, hermanos, comprendemos mal, fíjese bien lo que le voy a decir, y lo agarramos como pretexto. Lo que significa cuando se dice que la iglesia, hermanos, es el hospital para los pecadores. ¿Cuántos han escuchado esa frase? No, es que la iglesia es un hospital para los pecadores, ¿verdad? Pero muchas veces lo agarramos de pretexto, para que ya no nos digan nada, para que no nos juzguen, ¿verdad que sí? Para justificar nuestro pecado, nuestra mala manera de vivir, nuestra mala manera de actuar, nuestro mal testimonio, lo justificamos con esta frase. No es que, porque la gente nos dice: tú vas a la iglesia y andas haciendo eso, tú vas a la iglesia y andas haciendo lo otro. Nosotros decimos: no, pues es que yo no soy perfecto, yo voy a la iglesia porque la iglesia es un hospital de pecadores, ¿verdad? Pues si bien es cierto, hermanos, que la iglesia está formada por pecadores, y eso no debe de sorprendernos, pero no podemos nosotros perder de vista que todo enfermo, hermanos, va al hospital, ¿verdad que sí? Pero ¿para qué va al hospital? ¿Para permanecer enfermo? Vamos al hospital, hermano, para ser sanados, para ser restaurados en nuestra salud física, estamos hablando, ¿verdad? Es por eso, hermanos, que la palabra de Dios nos hace un llamado a limpiarnos de la vieja levadura.
Es decir, a despojarnos, hermanos, de nuestra pasada manera de vivir, a dejar atrás nuestra vida enredada en pecados, hermanos, a cambiar nuestras actitudes negativas, a ser libres del chisme, de la murmuración entre hermanos, de la crítica destructiva, de la fornicación, del adulterio, etcétera. De todo eso, hermanos. Pues tenemos nosotros que comprender que cuando somos cristianos sin cambio, cuando somos cristianos sin arrepentimiento, hermanos, cuando no quitamos de nosotros la vieja levadura, siempre vamos a contaminar y siempre vamos a dañar la vida de otros cristianos dentro de la misma iglesia. Poco de levadura leuda toda la masa. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa sin levadura. Gloria al Señor, como sois, porque vuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Amén, hermanos. También la palabra de Dios nos hace un llamado, hermanos. Nos hace un llamado a despojarnos de la levadura de malicia, de maldad. ¿Sí? En términos bíblicos y espirituales, hermanos, la malicia se refiere a la intención o disposición de hacer mal deliberadamente, con astucia o con maldad. Es la voluntad de causar daño o perjuicio a otros, ya sea mediante acciones directas o mediante engaños y manipulaciones. Y es aquí, hermanos, donde debe surgir una pregunta: ¿a qué voy a la iglesia? Debemos de preguntarnos cada uno de nosotros: ¿a qué voy a la iglesia? ¿A qué venimos a la iglesia? ¿Venimos realmente a adorar a Dios, a buscar su perdón, su misericordia, o solamente venimos a socializar? ¿O solamente venimos a criticar? ¿O venimos a comer, verdad? Porque la iglesia es muy buena comida. Las huicholas, el asado, las manditas, ¿verdad? Los tamales. ¿Sabe que mucha gente viene a la iglesia porque les gusta la comida? Muchos vienen a la iglesia porque les gusta el ambiente que hay en la iglesia, pero es que aquí se mueve Dios. Y donde está Dios, pues se respira un ambiente de paz, de algo bonito, ¿no? Pero la gente se enfoca más en eso. Mucha gente, en vez de buscar a Dios, en vez de venir reconociendo su pecado, en vez de venir, hermano, a recibir bendición de Dios, que Dios hable a su vida. Y por eso mucha gente no cambia. Por eso mucha gente se va igual como vino a este lugar. Porque cuando venimos a este lugar a encontrarnos con Dios, hermano, a tener un encuentro personal con el Señor, a buscar su voluntad, nuestra vida no puede ser igual. Nuestra vida tiene que ser diferente, tiene que cambiar, hermano. Amén. Entonces nos hacemos esa pregunta, hermano: ¿a qué voy a la iglesia? ¿Voy a ser edificado y transformado, o a destruir y a contaminar la vida de otros? Si hay malicia en nuestra vida, hermano, es decir, si vamos en la carne, con intenciones de la carne, no vamos a poder agradar a Dios. Aunque estemos aquí las 2 horas de culto, hermano, aunque levantemos nuestra mano y aunque derramemos lágrimas, no vamos a poder agradar a Dios. Porque la Biblia dice en Romanos 8:8: y los que viven según la carne, ¿qué? No pueden agradar a Dios. No pueden. Entonces, ¿con qué intención venimos a la iglesia? Yo quiero pensar que todos los que estamos aquí venimos porque necesitamos a Dios, porque Él es nuestra más grande necesidad, y porque Él es el que nos da la fuerza para nosotros poder seguir, continuar en este mundo que, como les digo, cada vez está peor.
Tercera lección y última. Fíjese bien, no debemos dejarnos contaminar con la levadura de otros cristianos que no quieren cambiar su estilo de vida. Amén, hermanos. No debemos dejarnos contaminar, hermanos, con la levadura de otros cristianos que no quieren cambiar su estilo de vida. Porque de que los hay, los hay. Gente que tiene años viniendo a la iglesia, hermanos, pero su vida no cambia. Siguen maldiciendo, siguen tomando cerveza de vez en cuando, siguen fumando, siguen haciendo cosas que Dios no le agrada. Siguen chismeando, siguen mintiendo, siguen robando, siguen haciendo tranza en el trabajo, siguen manipulando. O sea, ¿cuál es el chiste, hermano? ¿Verdad? Y vienen a la iglesia, aquí están, hermano, adoran a Dios, asisten, participan, le cantan a Dios, pero muchas veces esas personas, hermanos, quieren contaminar a los otros con sus pensamientos, con su forma de vida. Y la Biblia dice, hermanos, en 1 Corintios 5, 9 al 11, dice: os he escrito por carta. Fíjense bien lo que dice, hermano, que no os juntéis con los fornicarios. ¿Qué dice? ¿Que no qué? Que no os juntéis, o sea, no te juntes con ellos. ¿Quiénes son los fornicarios? ¿Quiénes son los fornicarios? A ver, aquí que me digan. Pues, tiene algo de adúltero, va ligado. Es aquel que comete actos sexuales, hermanos, fuera del matrimonio, ¿verdad? O de una manera deliberada, de una manera que no es agradable a Dios. No te juntes con ellos. Tú sabes que hay una persona que anda haciendo esas cosas, está en la iglesia y te juntas con ella, estás mal. Es lo que dice la Biblia, ¿verdad? No lo digo yo. Dice: no os juntéis con los fornicarios. Dice: no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los ávaros. Fíjense bien: fornicarios, ávaros, ladrones, idólatras, ¿sí? Con todo tipo de personas. La Biblia nos está diciendo que no nos juntemos con ellos. ¿Verdad que sí? Dice: pero no absolutamente con todos. Porque mire, por ejemplo, usted puede andar en su trabajo y ahí hay ladrones, ahí hay fornicarios. Usted tiene que tener trato con ellos, usted tiene que hablarles. ¿Verdad que sí? Pero por eso Pablo dice: no absolutamente con todos, porque en tal caso pues tendríamos que salirnos de este mundo y no juntarnos con nadie. Más bien os escribí, es el versículo 11, que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. ¿Y qué dice lo último? Con el tal ni para comer. Con el tal ni aún comáis, dice la palabra de Dios. Nosotros tenemos que comprender, hermanos, que nosotros vivimos en este mundo, pero ya no somos de este mundo. No podemos salir del mundo, vivir en soledad, hermanos, y alejamiento de las personas del mundo, pues todos tenemos amigos, tenemos compañeros de trabajo, tenemos compañeros de estudio, familiares que no son cristianos, y no podemos esperar que se comporten como cristianos si no conocen al Señor. Pero la palabra de Dios, hermanos, hace un llamado a alejarnos o a cuidarnos de las personas que, siendo cristianos o llamándose cristianos, se comportan y viven como inconversos. Pues estas personas muchas veces pueden ser hasta más dañinas, fíjese bien, más dañinas que las personas que son inconversas.
¿Por qué? Porque conociendo de Dios, no tienen temor de Dios. Y nos incitan al pecado. No hay problema, somos libres en Cristo, hermano. Tú puedes ir al baile, tú puedes ir al bar, tú puedes ir al... No hay problema, somos libres. ¿O no dice la Biblia que somos libres en Cristo? Yo soy el hermano. No vamos pues a nada. No somos Cristo, somos libres en Cristo. Pero fíjate la astucia de la gente, del malvado, hermano, cómo es más, son más sagaces para convencer, y nosotros ahí vamos, hermano. Muchas de esas personas, fíjense, nos incitan al pecado, nos estorban para servir al Señor, nos contaminan con sus chismes, nos contaminan con su murmuración en contra de los mismos hermanos y hasta en contra de los pastores. Y la palabra de Dios nos hace un llamado, hermanos, para que nos apartemos, ¿sí? No que los corramos de la iglesia, pero que no caigamos en sus juegos, hermano. Que viene un hermano a decirte, a hablarte cosas que no son del pastor, del hermano, de la hermana. ¿Qué es lo que tienes que hacer tú? Tú poner oído, exactamente. Y decir, hermano, a mí no me hables de las cosas. Si tú crees, si tú piensas, si tú haces, es tu problema. Pero yo no quiero. Yo quiero servir a Dios. Yo quiero estar libre de mi corazón de tantas cosas que me dañan. Amén. Entonces la palabra de Dios nos hace ese llamado para que nos apartemos de esos cristianos, hermanos. La Biblia dice en Proverbios capítulo 13, versículo 20, y ya con esto casi termino, dice: el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios, será quebrantado. Será quebrantado porque, hermano, va a caer en su juego, que son artimañas del diablo. Usted sabe que todo lo del diablo es malo y nos va a llevar a una destrucción. Entonces, para concluir, hermanos, los pasajes de 1 Corintios 5, del 1 al 13, nos recuerdan la importancia, hermanos, de mantener la pureza y la santidad dentro de la iglesia. Debemos de cuidar nuestra conducta y apartarnos, hermanos, del pecado, tanto en nuestra vida personal como en la comunidad cristiana, porque la pureza y la santidad, hermanos, son algo especial para la iglesia, es algo especial para el Señor. Es porque la iglesia, hermanos, pueda reflejar el carácter y los valores del reino de Dios en un mundo donde el pecado y la inmoralidad son cada vez más comunes. ¿Ven? Póngase de pie en esta hora. Vamos a orar, hermanos. Vamos a ponernos de pie. Acercarnos delante de Él y decirle: Señor, yo en esta hora, Señor, quiero agradarte. Quiero hacer lo posible, Señor, por vivir una vida de santidad, una vida de pureza. Porque en esta tarde, Señor, he comprendido que eso es algo que a ti te agrada, Señor. Que siempre será importante para ti. Porque nosotros somos el medio, Señor, por el cual tú te manifiestas al mundo. Nosotros tenemos que reflejar tu santidad, tu pureza, Señor, tu grandeza. Ayúdanos, Señor, a despojarnos de todo aquello que estorba, a despojarnos
liberarnos del pecado, Señor, y a entender que tú eres un Dios santo. En el nombre de Jesús. Cuando me toca, me hace temblar. Es tu presencia que al manifestarse tengo que llorar. Es que soy que voy a desmayar. Y es que tu presencia no hay aquí en la tierra con que comparar. No te puedo mirar ni te puedo tocar. No ha llegado el momento. Hay veces que mi afán creo que ya tú no estás, pero vuelvo y te siento. Y cuando me pongo con tu Santo Espíritu, lloro, canto y pierdo. ¿Qué sientes por mí? Dime cómo me amas. ¿Qué misterio existe que a mi duda prueba conviertes en calma? Yo solo sé que a tu presencia toda la tierra tiembla, también tiembla mi alma. Y cuando me toca con tu Santo Espíritu, me das la bonanza. No te puedo mirar, ni te puedo tocar. No ha llegado el momento. Hay veces que me afán, creo que ya tú no estás, pero vuelvo y me siento. Y cuando me toca con tu Santo Espíritu, lloro, canto y pierdo. Cuando me toca con tu Santo Espíritu, lloro, canto y pierdo. Den un aplauso a Cristo en esta hora. Que vive a su nombre y a su pueblo. Gloria a Dios. Vamos a cantar un canto más, hermanos. Y después de ese canto pasamos a lo siguiente, ¿ven? Todos los que estén contentos hoy canten hoy. A ver, hermanos, ¿cuántos están contentos en esta hora? Todos los que estén contentos, todos los que despidan, todos los que cantan, todos los que estén contentos, todos los que despidan, todos los que cantan. Porque Cristo viene ya, viene ya, viene ya.
Gloria a Dios. Siéntense unos momentitos, hermanos.